Buenas tardes, compañeras y compañeros, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Bitácora Sindical, su podcast. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, en compañía de mi compañero de fórmula, Alejandro Montero. Y hoy tenemos a un invitado especial. Buenas tardes, noches, días, a la hora que nos estén escuchando, viendo. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, el compañero Víctor Álvarez Givanel. Compañero servidor Givanel. De ustedes y amigo de la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, a aceptar nuestra invitación y con todo el estilo, compañero Giva. Muy bien. Y bueno, hoy les vamos a hablar de unos eventos que se llevaron a cabo en días pasados, empezando por la conferencia de prensa que se llevó a cabo en nuestro recinto sindical en el 6º piso el día martes 29 de abril a las 10 de la mañana. Estuvieron presentes los compañeros, nuestro secretario general, el compañero Francisco Hernández Juárez, el compañero Óscar Moreno, es secretario general de la COSEM, el compañero Rodolfo González Guzmán, secretario general de la CROM, Leslie Baeza Soto, representante de la CROC, Arturo Sayún González, secretario general del Monte de Piedad, Arturo Casados Cruz, secretario general de SUB de CONALEP, Yasmín Cabrera, secretaria de Relaciones de Estunam, Aldo Moragui, en representación del compañero Napoleón Gómez Urrutia de Mineros, y el compañero Víctor Enrique Domínguez, representante de la CTC, y también estuvieron medios de comunicación quienes presenciaron esta conferencia de prensa sobre el acontecimiento que se llevó a cabo de la marcha del 1 de mayo, el pasado, hoy en la mañana. Jueves 1 de mayo. Hoy en la mañana, muy tempranísimo, porque como lo comentamos en el programa pasado, se nos hizo hacer llegar el citatorio para las 8:30 de la mañana, que nosotros tuvimos que estar desde mucho más temprano, ¿verdad? Como comité y sobre todo acción política. La mejor. La mejor es... la mejor comisión, ¿o no, compañero Giva? Desde luego. ¿Tú qué opinas? Es la mejor comisión del sindicato, aunque todas tienen lo suyo, ¿no? Sí, todas son muy buenas, pero aquí amamos acción política. Y bueno, en esta conferencia de prensa hubo participación de todos los compañeros que le comenté. Posteriormente hubo una ronda de preguntas por parte de los medios de comunicación, las cuales se abordaron de diferentes representantes. Nuestro compañero Francisco contestó algunas, otros compañeros representantes contestaron otras, dependiendo de la pregunta de los medios de comunicación, y por ahí andan ya unas notas sobre este evento. Y bueno, para que ustedes vean un poco de lo que se vivió en la conferencia de prensa y de lo que se habló, vamos a ver unos videos, compañero Montero. Sí, así es. Ahorita nos van a apoyar los compañeros de la producción. Saludos ahí a Enrique Beullán, que nos acompaña. Y en ese sentido, también señalar que la conferencia de prensa se tuvo que adelantar 1 hora, derivado de que se dio el simulacro también en la Ciudad de México, este martes 29 a las 11:30 horas. Y derivado de ello precisamente se adelantó esta conferencia de prensa, que fue todo un éxito. Y como bien lo comenta nuestra compañera, sin más, vamos a los videos que nos hará a favor el compañero Beullán. Corre video. Atender esta convocatoria, que tengo el propósito de comentarles cómo pensamos el día jueves 1 de mayo realizar esta marcha entre el mayor número de organizaciones que hoy fundamentalmente van a ser la Unión Nacional de Trabajadores, la Asociación General de Trabajadores, la Central Internacional y parte del empresariado, todos con el propósito de impulsar un esfuerzo unitario que fortalezca la presencia de los trabajadores, de las trabajadoras, de
siga en este camino de impulsar la unidad de los sindicatos y bueno, que pueda también expresar a través de esta marcha o el curso de esta marcha las principales demandas de los trabajadores y de la familia. Entre otras, impulsar, lograr crear las condiciones para impulsar un diálogo con el gobierno. Nosotros proponemos para ello crear un esquema, hemos denominado el Consejo Económico, Social y Ambiental, y desde luego buscar que se tomen en cuenta o que se impulsen las demandas que tienen que ver con mejorar las condiciones de los trabajadores, como es la semana de 40 horas, como es desgravar las prestaciones, como es desgravar el tiempo extra, como es impulsar el cambio sobre las leyes que hay sobre las pensiones, que pasemos de este régimen de cuentas individuales al esquema solidario, como están planteando, y coincidimos totalmente con ellos, con los compañeros de la coordinadora, que tienen esta preocupación, que a nosotros también nos parece importante, porque no solo involucra a los trabajadores de la educación, sino a todos los trabajadores que tienen relación con el extranjero. Ese es el propósito de convocarlos. Les agradecemos la presencia, les digo que los compañeros de las organizaciones que nos acompañan también. Y bueno, pues ese es el propósito, como ya les comentó mi compañera secretaria del Interior, mi compañera Jessica, pues tuvimos que cambiar el horario que originalmente teníamos previsto a las 12, porque pues no habíamos tomado en cuenta que hay un simulacro hoy a las 11:30 de la mañana, pues estamos un poco invitados por eso, pero pues no obstante pensamos conveniente adelantarla para poder cumplir con ese propósito que me parece importante respaldar. Como siempre, la cultura de la prevención es algo que debemos tomar muy en serio. Por mi parte, gracias y dejo mi pregunta aquí en manos de los compañeros más hermosos. Oscar, por favor. A todas y a todos que vienen de los medios, a nuestros compañeros que integramos la AGT y de las diferentes organizaciones sindicales, como lo ha expresado el compañero Francisco Hernández Juárez, nos organizamos para llevar a cabo la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, este 1 de mayo. Vamos a marchar por la Ciudad de México, vamos a llevar pues, trabajo que siempre se realiza año con año, y en este 1 de mayo pues sí hay cosas pendientes por ver todavía, hay cuentas pendientes por tener, conquistas por alcanzar y algunas otras por defender y regresar un poco hacia atrás y revisar y retomarlas. Por ejemplo, estamos pensando en que no es posible que sigamos cotizando con salarios mínimos y las pensiones se nos paguen con UMAS. Yo creo que debe haber un cambio ahí, o nos pagan con salarios mínimos las pensiones o nos descuentan con UMAS, pero no podemos nosotros permitir que nos descuenten con salarios mínimos de 278.80 y nos paguen una pensión con 113 pesos 14 centavos. O sea, hay una gran diferencia que le afecta mucho a la clase trabajadora. Entonces, pues sí, necesitamos un diálogo permanente con la presidenta, con las autoridades de trabajo, porque sí, es bien cierto que hemos avanzado en algunos aspectos del aumento a los salarios mínimos, pero también es cierto que no se han modificado las tablas, y ya tenemos una insistencia constantemente de que la ley del impuesto sobre la renta se modifique. Es importante que los trabajadores vean que el gobierno está atendiendo a las peticiones importantes, porque este descuento, las tablas se quedaron fijas
Y aunque el salario mínimo se diga que ha subido en un 132%, pero pues se sigue descontando sobre ese 132%, cuando deberían de estar exentos cuando menos 4 salarios mínimos de impuesto. Un nivel de 4 salarios mínimos de impuesto para que efectivamente el trabajador recupere el poder de compra de los salarios. Si no, de lo contrario, por muchos esfuerzos que hagan los empleadores de pagar, porque el gobierno no paga los salarios. Cuando los trabajadores se confunden y dicen, este es el aumento que ya dio el gobierno. No, el gobierno lo indicó, pero se paga de las empresas. Las empresas son las que erogan el pago de esos salarios. Y que obviamente al aumentar esos salarios, usted tiene que pagar más seguridad social, seguro social, Infonavit, usted tiene que pagar el 2% del sistema del ahorro para el retiro. Entonces, nuestras demandas son claras, nuestras demandas son de apoyo al gobierno federal en todo aquello que mejore las condiciones de la clase trabajadora y de la ciudadanía. Pero hay puntos importantes como la reducción de la jornada, como los 30 días de aguinaldo que quedaron pendientes, en fin, hay una serie de prestaciones que van a estar enarboladas en nuestras demandas este 1 de mayo. Esto es por el momento lo que yo les puedo decir, a reserva de que... Buenos días a los medios de comunicación. Gracias por recibirnos, por estar aquí. Creo que son muy claras hoy lo que hemos venido manejando a través de la AGT, la mesa de diálogo, las diferentes organizaciones con las que hemos tenido la oportunidad de reunirnos en los últimos 5 años. Y creo que ya lo dejó muy claro el compañero, el ingeniero Francisco Hernández Juárez y el compañero Rodolfo González de Lima. Pero hay un tema que hoy se nos fue, se pasó, derivado de la reforma al Infonavit. En la propia reforma se modificó un artículo, el artículo 29 en su fracción tercera, que habla el tema de los descuentos hacia los trabajadores que tienen algún crédito en cuanto a sus ausencias o incapacidades por el Seguro Social. Y este también va a ser un tema delicado porque al final esto quiere decir que cuando un trabajador con un crédito de Infonavit se encontraba en esta condición en ausencias justificadas por el Seguro Social o incapacidades por el Seguro Social, se le dejaba de descontar su crédito al no haber un ingreso. Y bueno, con esta reforma hoy el patrón está obligado a hacer un descuento en donde no hay, porque va a estar obligado a enterarle al instituto esos supuestos descuentos que le tendrá que hacer al trabajador. ¿Y esto en qué se traduce? Que al final, cuando ese trabajador regrese de una incapacidad, ya sea de 3 meses, 1 año, si tiene un crédito por una vivienda, estará pagando alrededor entre 4 y 6 mil pesos de crédito mensual. Si es una incapacidad de 1 año, ese trabajador ya está debiendo aproximadamente 48 mil pesos a la empresa. Y lo grave son 2 cosas. La primera es que las micro y pequeñas empresas que se encuentren con trabajadores con condiciones de créditos del Infonavit en esta condición, van a tener que desembolsar y financiar a los trabajadores, que obviamente va a ser una situación compleja para las empresas. Y la otra, cuando el trabajador regrese, va a tener que ponerse de acuerdo con la empresa para ver cómo le va a pagar ese financiamiento que ya hizo. Entonces, hay situaciones que se pasaron. El tema de la reforma del Infonavit no fue de todo estudiada, ya lo lamentamos, nosotros hicimos lo posible, levantamos la voz, lo digo nuevamente, lo dije en el congreso que tuvimos en Baja California Sur. Nosotros lo mencionamos, hablamos, levantamos la mano, sin embargo nos escucharon únicamente, pero realmente no hubo ninguna atención a las observaciones que hicimos nosotros. Seguiremos luchando y esas serán nuestras manifestaciones hoy en la conmemoración de 1 año más de las luchas de los trabajadores en México y por el Día Internacional del Trabajo. Muchas gracias. García Cuevas, y represento a la Confederación de Trabajadores y Campesinos CTC, integrante de la Mesa Nacional de Diálogo que encabeza nuestro amigo Francisco Hernández Juárez. Estamos aquí en compañía de los dirigentes de las organizaciones sindicales más importantes
en víspera de la celebración de un año más de la organización del 1 de mayo. Fecha que es por demás emblemática para nosotros los trabajadores, para los sindicatos, que de ninguna manera es una fiesta del trabajo, ni tampoco es un evento más en donde los sindicatos salen a desplegar banderas y a denunciar hechos. Nosotros estamos listos para participar, que por cierto espero que el Zócalo esté despejado para que se puedan manifestar las organizaciones sindicales, que no esté ocupado eventualmente por otras organizaciones, y dejar claro ante ustedes el interés que tenemos. En primer lugar, que se modifique la situación de las pensiones de los trabajadores. Esto es fundamental, ya lo comentaba el compañero González, en el sentido de que no es posible que el trabajador esté pagando en salarios mínimos profesionales y que a la hora que se le debe de corresponder con el pago de su pensión se le quiera pagar en UMAS. Esto no es posible, como tampoco el seguir manteniendo prestaciones sociales que estén gravadas por impuestos a los trabajadores. Por ejemplo, el tiempo extra. Los trabajadores trabajan tiempo extra porque necesitan un mayor ingreso, trabajan tiempo extra y les cobran impuestos, lo que desde luego esto no es posible tampoco. Y las demandas que tenemos pendientes con el aguinaldo, con la semana de 40 horas, en fin. Pero a mí me parece que lo más importante que debemos dejar sentado en esta manifestación del 1 de mayo es mirar al futuro. ¿Cuál es el futuro del sindicalismo en México? ¿Cuál es el futuro de las relaciones que debemos tener las organizaciones sindicales que estamos aquí agrupados en relación a las autoridades federales y de los estados? Tenemos que tomar decisiones disruptivas que nos permitan establecer una sana relación con el gobierno, pero con un respeto absoluto a los trabajadores y a las organizaciones que los representan. Muchas gracias. También en nombre de mi líder nacional de la CROP, el señor Isaías González Cuevas, pues que se une a todas estas manifestaciones alusivas al 1 de mayo, porque es una fecha justo en la cual pues las diferentes organizaciones sindicales a nivel nacional que han llevado a cabo estas mesas de trabajo para acordar y impulsar temas prioritarios para la clase trabajadora, como lo es por supuesto el impulso del trabajo digno, que abarca por supuesto también el diálogo social tripartita, ¿no? Entonces esta también es una de las principales consignas, el que se establezca un mecanismo de diálogo entre el sector sindical, empresarial, con el gobierno, la academia, entre otros, y a través, por ejemplo, del Consejo Económico, Social, Ambiental a nivel nacional, pero también impulsar la igualdad sustantiva, como en todo el tema sindical también es una de los compromisos y de las prioridades. El tema de vivienda, que ya comentaba el compañero Oscar, el tema de salud también es fundamental, porque cada vez hay más quejas de falta de insumos, el tema ahorita de las medicinas que está afectando precisamente la salud de las y los trabajadores, y es indispensable que se voltee a ver ya la urgencia de dar también mayores recursos a este tema, y que también todos los sindicatos nos debemos sumar al tema ambiental y por supuesto entre todos hacer los esfuerzos necesarios para contribuir a dejar un mejor planeta, ¿verdad? También para todas y todos los trabajadores y sus familias. Muchas gracias. Reciban un cordial y fraterno saludo en nombre de mi secretario general, el licenciado Carlos Hugo Morales. Realmente celebro esta conferencia de prensa porque estamos convencidos que a través de la unidad vamos a seguir construyendo nuevas oportunidades de trabajo. Tenemos que promover la justicia social. Nosotros como sindicato estamos ya convocados, como Estuna, estamos convocados a participar en la marcha del 1 de mayo, porque tenemos que conmemorar el Día del Trabajo. Mi secretario general, el licenciado Carlos Hugo Morales, ya lo ha venido diciendo en muchas reuniones, que tenemos que ser escuchados los trabajadores. Necesitamos una reunión con la
presidenta Claudia Sheinbaum, porque realmente los trabajadores no hemos sido tomados en cuenta. Nosotros estamos de acuerdo que se incrementen los salarios mínimos, pero también necesitamos impulsar los salarios contractuales, ya que la canasta básica se sigue incrementando. También necesitamos un mayor presupuesto a la educación, ciencia y tecnología. Y también tenemos que impulsar el regreso de las jubilaciones solidarias. Entonces, compañeros, pues yo los invito a participar a esta gran marcha para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Muchas gracias, compañeros. Parte del sector educativo, sistema medio superior, secretario general Arturo Carlos Cruz, del Sindicato Único de Trabajadores Docentes CONALEP, secretario de organización de la Defensa CONALEP a nivel nacional y del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior. Es importante para nosotros en el sector educativo poder sumarnos a esta gran marcha a nivel Ciudad de México y también a nivel nacional. La representación del sistema medio superior ha sido uno de los compromisos de la presidenta, pero hasta hoy no se ha cumplido. Tenemos alrededor de 6.700 planteles de sistema medio superior de organismos descentralizados que estamos en constantes riesgos cada vez que realizamos una demanda en que nos cambien de apartado. Y en ese sentido hemos acordado con la misma presidenta el apoyo directo y real a los trabajadores del sistema medio superior. Hasta este momento seguimos en pláticas con el maestro Mario Delgado, pero aún no hay ninguna respuesta. Entonces consideramos que esta marcha, sumada este 1 de mayo de las y los trabajadores, va a fortalecer el trabajo de los docentes. Y decirle también a la presidenta que no compartimos la idea de la negociación que hace con el CENTE, de las negociaciones colectivas y contractuales, porque ahora resulta que el 15 de mayo manifiesta la política salarial para todo el sector educativo y estamos acotados a esa manifestación de esta política salarial, y entonces la negociación colectiva pareciera que desaparece porque no hay cobertura en términos de poder realizar esta negociación colectiva. Sería cuanto, y agradeciendo nuevamente a los compañeros a la invitación a esta conferencia de prensa. Gracias. A un proyecto que iniciamos hace algunos meses, ya bastantes meses, y que hemos logrado una gran unidad entre todas las organizaciones sindicales del país, las más importantes. Y esto es con el único fin de poder llegar a solucionar un tema que es muy importante, como es el tema que se planteó hace un rato de las pensiones, de la seguridad social que los mexicanos tanto padecen. Y yo creo que esta unidad va a progresar más cada mes que vaya pasando, y lo que estamos buscando es un diálogo donde podamos llegar a grandes acuerdos con los gobiernos de los estados y el gobierno federal. La intención es mejorar la vida de los trabajadores, los ingresos de los trabajadores a través de un diálogo franco, abierto, pacífico, como lo estamos buscando las diferentes organizaciones sindicales de hace algún tiempo. Yo creo que el diálogo es la mejor arma para poder llegar a avanzar en todos los temas, y más cuando se trata de un país que está en vías de desarrollo y que está haciendo grandes cambios. Nosotros hemos ido acoplándonos a los nuevos cambios, sobre todo la reforma laboral, donde se está democratizando el mundo sindical, y creo que debemos de aprovechar también para buscar el diálogo con las personas que puedan solucionar de manera pacífica, de manera honesta y progresiva para la mano de obra que tenemos aquí en México. Yo creo que los cambios requieren que les hagamos un gran reconocimiento a la clase trabajadora de nuestro país, porque tenemos que incentivarlos en una mejor modus vivendi, porque si no, pues la verdad es que vamos a seguir estancados en nuestro país. Y la muestra de esta organización sindical que hemos impulsado en esta gran unidad que hemos logrado es precisamente buscando las mejoras para todos los trabajadores. Repito, yo creo que las pensiones que deben de recibir todos los trabajadores que actualmente se encuentran en vías de adquirir una pensión, pues deben de tener una pensión justa, necesaria, una pensión que se vea el reflejo de lo que marca la Constitución, y también en el sentido del servicio médico que deben de tener las y los trabajadores de todo el país, así como una jornada digna, que lo que estamos impulsando en nuestra organización unitaria es de una jornada de 40 horas, y
y que vamos a seguir luchando hasta no lograrla. Gracias por estar aquí en la hora de prensa. Mi nombre es Sergio Alcalde, secretario de actas del Sindicato Minero. Y les comparto un saludo a nuestro presidente secretario general, el ministro Napoleón Cruz Urrutia. Así como mis compañeros en esta mesa estamos externando nuestras demandas y las cuestiones que de alguna forma están formadas algunas partes de la ley, donde me quedan muchos huecos, ¿no? Y ahorita con la reforma laboral se está teniendo unos varios detalles que hay que ir aclarando y hay que ir modificando, ¿no? Pero también en el Sindicato Minero tenemos 3 huelgas que hasta ahorita no se han resuelto. Ya vamos para 18 años en donde no hemos tenido la respuesta que queremos. Hay unas pláticas, pero todavía hay muchas aristas que no nos han ayudado a resolver esta situación con los compañeros. Y vemos una desesperación desde la base de nuestros compañeros y que hay que resolver lo más pronto posible. No podemos permitir que esa demanda que tenemos de resolver este tema no se haya cumplido. También hay otro tema que tenemos una huelga en Tizapa, en el Estado de México. Llevamos ya 8 meses, el cual no se ha resuelto. El tema importante ahí en esta huelga es un tema del 10% del PTU, que las empresas se limiten a dar nada más los 90 días, que también se aprobó la ley, pero tampoco quedó muy claro, ¿no? Entonces hay todas esas demandas que hay ahorita, hay que resolver lo más pronto posible. Esto que se reforma al momento no se analiza bien y cuando hay problemas tampoco la autoridad nos da una respuesta positiva hacia los trabajadores, ¿no? Hay muchos temas por resolver y este 1 de mayo son temas que vamos a estrenar dentro de las marchas que vamos a estar realizando en la Ciudad de México. Muchas gracias. Reciban un cordial y fraterno saludo en nombre de mi secretario general, el licenciado Carlos Hugo Morales Morales. Realmente celebro esta conferencia de prensa porque estamos convencidos que a través de la unidad vamos a seguir construyendo nuevas oportunidades de trabajo. Tenemos que promover la justicia social. Nosotros como sindicato estamos ya convocados, como Estunan, estamos convocados a participar en la marcha del 1 de mayo porque tenemos que conmemorar el Día del Trabajo. Mi secretario general, el licenciado Carlos Hugo Morales Morales, ya lo ha venido diciendo en muchas reuniones que tenemos que ser escuchados los trabajadores. Necesitamos una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum porque realmente los trabajadores no hemos sido tomados en cuenta. Nosotros estamos de acuerdo que se incrementen los salarios mínimos, pero también necesitamos impulsar los salarios contractuales, ya que la canasta básica se sigue incrementando. También necesitamos un mayor presupuesto a la educación, ciencia y tecnología. Y también tenemos que impulsar el regreso de las jubilaciones solidarias. Entonces, compañeros, pues yo los invito a participar a esta gran marcha para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Muchas gracias, compañeros. En relación al tema internacional y a la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su política anti-inmigrante de esta guerra comercial, nosotros vamos a publicar un desplegado que se ha estado comercializando entre las diferentes organizaciones en donde se va a fijar una posición en relación a esta política, desde luego de rechazo de parte del movimiento obrero, de parte de los sindicatos, y obviamente estamos trabajando para organizar una reunión internacional entre los sindicatos norteamericanos, canadienses y mexicanos, precisamente a fortalecer nuestra capacidad de rechazo a este tipo de políticas. Parece mentira, pero hay mucha distorsión de las organizaciones norteamericanas y canadienses, y eso se está haciendo a través de la Central Sindical Internacional, que es la organización de sindicatos más importante del mundo, y la CSA, que los próximos días van a organizar un evento precisamente para impulsar estos acuerdos. Y en relación a la CENTE, yo tuve oportunidad de tener una comunicación con ellos hace un par de días, donde expresaban su interés en que pudiéramos coincidir. La verdad es que influyó mucho que para los consensos nuestros hubo
dificultades, no dificultades en cuanto a la voluntad de luchar unitariamente, sino al formato de cómo realizar el evento el día 1 de mayo, de manera que eso acaba prácticamente de superarse el día de ayer, ya está resuelto, pero por lo menos sí coordinamos nuestras acciones para que no pudiéramos conflictuarlos si nos permiten el término de la marcha. En lo que sí coincidimos plenamente es en el rechazo a lo que tiene que ver con esta ley de ISSSTE, con estas cuentas individuales, con nuestro interés en regresar al esquema solidario, desechar las cuentas individuales y, como ya planteó mi compañero Rodolfo y mi compañero Oscar, pues no es correcto que se tengan criterios sin desigualdad en relación a los trabajadores, descontar las cuotas de los salarios mínimos y pagar las pensiones en UMAS, entre otras cosas. De manera que yo tengo confianza en que ese diálogo social que estamos buscando con el gobierno, esperamos que se dé, que se pueda inclusive caminar hacia el Consejo Económico, Social y Ambiental. Pero independientemente de que esto sea posible, nosotros estamos buscando ampliar ese diálogo con los empresarios. En los próximos días tenemos una reunión con las cúpulas empresariales para trabajar sobre armar un esquema de diálogo social, y lo estamos haciendo con las organizaciones campesinas, lo estamos haciendo con las organizaciones sociales, de manera que, pues, independientemente de que logremos que se abra ese espacio de diálogo, bueno, yo estoy seguro que se va a abrir. No estamos esperando ver que nos quiera decir el gobierno, sino estamos trabajando para constituir desde el punto de vista de la sociedad ese esquema de diálogo social. Bueno, pues ya regresando de los videos, pues bueno, hacer referencia a los comentarios que hicieron los representantes de cada organización referente a este 1 de mayo, empezando por nuestro secretario general, el ingeniero Francisco Hernández Juárez, que pues señala que nosotros precisamente estamos en defensa de la clase trabajadora, pugnando porque se respete las jornadas de 40 horas con pago de 56, que lo que tiene que ver con las utilidades, pues tengamos ese pago todos los trabajadores conforme a la ley, lo que tiene que ver con el pago del aguinaldo también, que sean los 30 días, los impuestos que al final de cuentas se nos graban en algunas prestaciones, todo eso pues quede de lado. También señalando que al final de cuentas hay coincidencias con lo que se está esbozando por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que están en contra de esta ley del ISSSTE. Pues bueno, aquí hay también compañeros, compañeras de diferentes sindicatos, diferentes sectores, que al final de cuentas también salen afectados porque están dentro de el ISSSTE y precisamente pues no están de acuerdo en ese sentido. Asimismo, como todo lo que tiene que ver con esta marcha, que pues al final de cuentas fue un poco, pues no tanto complicado, sino laborioso, el poder organizarse con todas estas organizaciones que van a participar, que participamos este 1 de mayo, con referencia a la UNT, a la CROC, a la CROM, a la COSEM, lo que tiene que ver también con otros sindicatos, y al final de cuentas en ese proceso unitario, pues bueno, pudimos también concluir esta marcha con nuestros compañeros de la CENTE y de la nueva central. En ese sentido, pues toda esa logística se comentó para llegar al Zócalo de la Ciudad de México y pues nosotros terminar esta marcha desembocando por Pino Suárez. En ese sentido, pues señaló bien estos procesos unitarios que tenemos con todas estas organizaciones y al final de cuentas en pro y beneficio de todos los trabajadores, que al final de cuentas lo que buscamos es que haya una buena viabilidad y estabilidad en cada uno de los sectores, pero sin afectar los derechos laborales de los y las trabajadoras. Asimismo, como también se entrega un documento a la presidenta de la Nación, la doctora Claudia Sheinbaum, en el sentido de estos procesos unitarios, solicitándole
el que podamos tener ese diálogo y los diferentes sectores hacer los diferentes planteamientos, como es referente lo que hacemos nosotros con esta ley de telecomunicaciones, que al final de cuentas lo que buscamos es que realmente haya ese beneficio para la nación, pero también que nosotros como sindicato de telefonistas pues no seamos afectados con este tema de la preponderancia y esta separación funcional, que al final de cuentas pues la empresa sí lo aprovecha muy bien, pero el beneficio de las telecomunicaciones no se ve tan claro ni reflejado, ¿no? Así cada sector pues hace lo propio en lo educativo, financiero y demás sectores al referente, ¿no? Eso fue lo que se vio al respecto de la conferencia de prensa. Y bueno, pues si gustas, compañera Jessie, le podemos dar lectura a lo que tiene que ver con esta convocatoria del 1 de mayo, y ya aprovechando que pues nuestro compañero Givanel está aquí con nosotros, pues nos haga referencia de esta situación. Sí, efectivamente, también en la conferencia de prensa comentaban los representantes en sus participaciones sobre la lucha laboral, no solamente nacional, sino a nivel mundial, que han sido importantes en todas las partes del mundo. Y otra cosa es que el pago de pensiones, bueno, una de las consignas sería que el pago de pensiones ya no sea en UMAS, sino en salario mínimo, puesto que es una gran diferencia de esto. Y lo que hemos venido platicando, insistiendo en todas estas emisiones, abrir el diálogo con el gobierno federal, hacia las organizaciones sindicales, trabajadoras, que nos escuchen, que escuchen a su pueblo, ¿no? Y también comentaban lo que tú has comentado en otros programas sobre el salario mínimo. Está muy bien que el salario mínimo aumente, pero también hay que poner especial atención en los salarios contractuales. El precio de la canasta básica, como lo comentaban, está aumentando cada día, y lo que se tiene ya no alcanza, ¿no? Y es por eso que estamos alzando la voz este 1 de mayo como trabajadores y trabajadoras para lograr mejores beneficios. Y bueno, sería el desplegado del 2025 al gobierno federal y a los gobiernos estatales, a los miembros del Poder Legislativo, a las y los trabajadores, al pueblo y a la sociedad en general. Este 1 de mayo del 2025, los trabajadores del campo y la ciudad conmemoramos el Día del Trabajo, honrando a los mártires de Cananea, Río Blanco y Chicago, movilizándonos en las principales plazas públicas del país, en demanda del diálogo social indispensable y permanente entre el gobierno, las y los trabajadores, los empresarios, la academia y la sociedad, para afrontar el desafío que representan para la economía actual las políticas ultraproteccionistas del gobierno norteamericano, que ponen en entredicho la soberanía energética, alimentaria y digital de nuestra nación. México no debe renunciar a construir una alternativa distinta de desarrollo a pesar de las acechanzas y presiones del gobierno de Estados Unidos. Es por ello que dentro del Plan México que anunció nuestra presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y que tiene como objetivo central recuperar el desarrollo con justicia, inclusión social y respeto a los derechos laborales y humanos, proponemos el diálogo permanente como vía para encontrar solución a las legítimas demandas de la agenda sindical, laboral y social de las y los trabajadores del campo y la ciudad. Las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa de Diálogo Sindical, de la Asociación General de las y los Trabajadores y de la Unión Nacional de los Trabajadores, nos permitimos formular las siguientes propuestas. 1. Crear el Consejo Económico, Social y Medioambiental de Estado como un mecanismo de interlocución y concertación de políticas públicas para beneficio de todos los sectores productivos. 2. Defender la soberanía energética, alimentaria y digital del país, así como garantizar el control del espacio aéreo nacional. 3. Apoyar el Plan Nacional Hídrico del Gobierno Federal en virtud de la crisis existente en varias regiones del país por la falta del vital líquido. 4. Mayor presencia de las centrales sindicales en la renegociación del TEMEC y de su capítulo laboral. 5. Construir un gran acuerdo nacional para impulsar la soberanía alimentaria del país por medio de la reforma del artículo 27 constitucional
en el que se involucren los pequeños y medianos productores agropecuarios y pesqueros con pleno respeto de la ecología y de los derechos de las comunidades rurales. Reglamentación inmediata del Convenio 169 de la OIT para la participación informada de las comunidades agrarias e indígenas. 6. Impulsar la protección de los derechos de los migrantes. 7. Hacer efectiva la igualdad sustantiva para que las mujeres y los jóvenes tengan acceso a puestos mejor remunerados y que consecuentemente logren su libertad económica, erradicándose así la brecha salarial entre hombres y mujeres, así como la discriminación laboral, particularmente los jóvenes. Son los sectores más afectados por las acciones del gobierno de Trump y por los fenómenos de desigualdad, como la tercerización que precarizan el trabajo. Es necesario impulsar políticas públicas para lograr su inclusión con plenos derechos. 8. Establecer un plan nacional para modernizar la planta productiva nacional por medio de la ampliación de la infraestructura sanitaria, ferroviaria, aeronáutica, de telecomunicaciones, energética y de carreteras. En el caso del sector aeroespacial, se necesita una nueva política de Estado que establezca pisos mínimos de ingresos y prestaciones sociales para las tripulaciones y trabajadores del sector. Solicitaremos al Poder Legislativo que intervenga para que pilotos extranjeros no vuelen aeronaves de compañías mexicanas en perjuicio de la materia de trabajo que corresponde a pilotos mexicanos. 9. Fortalecer los presupuestos dedicados a el conjunto de instituciones encargadas de la educación, la ciencia, la tecnología, la investigación y la cultura, promoviendo la captación de recursos adicionales que incrementen la inversión del Estado en ellas. 10. A través de la Agencia de Desarrollo Digital, impulsar acciones que permitan desarrollar la economía digital, proteger el patrimonio tangible e intangible de la nación, así como garantizar la inclusión de todos los mexicanos en las tecnologías de la información y la comunicación. Estas acciones implican fortalecer el dominio de la nación sobre las tierras raras, el litio y todos aquellos minerales útiles en la fabricación de semiconductores, automóviles eléctricos y computadoras, además de preservar el acervo cultural, histórico y paleontológico del país. 11. Establecer políticas públicas de corto, mediano y largo plazo para la generación de empleos dignos, impulso y desarrollo de la economía social, así como fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas con el apoyo de la banca de desarrollo. 12. Promover la reforma a la fracción 30 del artículo 28 de la ley del ISR para que no paguen impuesto a las prestaciones contractuales. Apoyar la modificación al artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta para que el ingreso laboral equivalente a 3 salarios mínimos no paguen impuestos. 13. Programas para impulsar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos y contractuales para que estos alcancen la línea de bienestar familiar. 14. Reformar la Ley Federal de Trabajo en su artículo 390 bis para evitar el burocratismo y la sobreregulación sobre la contratación colectiva y la libertad sindical. Crear una nueva generación de reformas laborales que anticipen los cambios derivados de la evolución científica y tecnológica, como la inteligencia artificial y el teletrabajo, y que le den sustento a la asimilación e innovaciones tecnológicas, además del establecimiento de un solo régimen laboral. 15. Impulsar la iniciativa de reforma a la fracción cuarta del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política para que la jornada sea de 40 horas semanal con pago de 56. Modificar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo para que quede establecido que el aguinaldo anual sea el equivalente a 30 días de salario como mínimo. 17. Reformar la fracción octava del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, que limita la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a 3 meses de salario como máximo y se respete el 10% de PTU. 18. Erradicar el outsourcing y a todos aquellos mecanismos de tercerización y subcontratación que inciden en la precarización laboral.
19. Respetar el derecho humano constitucional a la seguridad social, que incluye los siguientes preceptos: atención a la salud y asistencia médica gratuitas, pensiones y jubilación solidarias, desaparición de las cuentas individuales administradas por las AFORES, desindexación de las prestaciones de seguridad social con respecto a las sumas, servicios de maternidad y paternidad, cobertura de accidentes y enfermedades laborales, asistencia social, recreación y créditos accesibles de vivienda, Fobiste e Infonavit, con carácter social y no usurero. Que el presupuesto sea suficiente para ejercer ese derecho ante el crecimiento de las enfermedades que se generan en tiempos actuales. Proponemos que el programa Prevenims eventual sea un sistema institucional y permanente y que el IMSS use su presupuesto para las y los derechohabientes. 20. Demandamos la solución de todos aquellos casos emblemáticos de violación de los derechos humanos, como los de Ayotzinapa y Amatán, así como la liberación de los presos, el retorno de los desplazados y la justicia para los compañeros asesinados. 21. Exigimos que se solucionen todos los conflictos laborales en curso con pleno respeto a los derechos sociales adquiridos. 22. Establecer el seguro del desempleo y analizar la conveniencia de impulsar una profunda reforma fiscal progresiva y multianual para garantizarlo. Finalmente, las organizaciones sindicales en unidad hacemos un llamado a todos los mexicanos, cualquiera que sea su militancia política, para que en unidad nos expresemos y defendamos nuestra dignidad, principios y nuestros valores que nos unen como nación, y no permitiremos más ni ofensas ni agravios al gobierno y al pueblo de México. En este sentido, apoyamos los esfuerzos del gobierno mexicano y particularmente de nuestra presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para tratar de evitar la aplicación de aranceles y buscar nuevas alternativas para el intercambio comercial justo con diversas naciones. Fraternalmente, Mesa de Diálogo Sindical, Asociación General de las y los Trabajadores y Unión Nacional de los Trabajadores. Este es el desplegado que se publicó para el 1 de mayo, para la marcha del día de hoy en la mañana. Así es, donde también estuvieron los familiares de los 43. Y bueno, hacer mención también que ahorita ya que entremos directo con el compañero Givanel, pues el día de hoy, 1 de mayo, pues es su cumpleaños también. Al cual Feliz cumpleaños, compañero Givanel. Y bueno, pues adelante, compañera, con la entrevista. Sí, compañero Giva, tú has estado totalmente involucrado en esto. Cuéntanos un poquito de tu opinión. Bueno, hay que comentar que generalmente este tipo de desplegados tienen una estructura en la que, si ustedes lo habrán notado, lo primero que se hace es la referencia histórica del 1 de mayo. Sí. Porque efectivamente, pues, en Chicago, en Cananea y Río Blanco, se estableció el precedente con base al cual se conformó el movimiento obrero en el mundo, y muy especialmente Cananea y Río Blanco fueron el antecedente de la primera revolución social del siglo XX, que fue justamente la Revolución Mexicana. Entonces, esto es lo primero que se menciona. Lo segundo es la referencia al diálogo social. ¿Para qué se requiere el diálogo social? Bueno, uno, desde luego, es para resolver las reivindicaciones históricas de los trabajadores mexicanos. Habrán notado ustedes que, por ejemplo, de la semana de 40 horas, ya la tenemos los telefonistas, pero nos solidarizamos con otros sectores que hoy en día no disfrutan de esa oportunidad. Muchos trabajan, no sé, los sábados, incluso algunos los domingos. Entonces, la reivindicación de la semana de 40 horas con pago de 56, aunque a Pedro Aces no le guste, al final es una añeja demanda histórica de los trabajadores mexicanos. Nosotros tenemos más días de aguinaldo en lo que se pretende aquí manejar, pero evidentemente la mayoría de los trabajadores en México no tienen ese beneficio. Y claro, hay algunos aspectos que nos benefician muy directamente, como por ejemplo
la reducción de la carga impositiva sobre los trabajadores, que es algo que sí nos pega. Revisen ustedes sus volantes de pago y para que chequen más o menos lo que nos representa la carga de impuestos. Y hay otras reivindicaciones. Bueno, manejamos ahí implícitamente la reforma en telecomunicaciones, porque evidentemente pues es uno de los grandes temas que tenemos los trabajadores en México, ¿no? Bueno, pero esta es una primera parte de por qué se necesita el diálogo social. La otra parte tiene que ver con la situación de México en el mundo. Hoy en día Estados Unidos tiene un presidente, yo creo que solamente Milei es más desastroso, que como chivito en cristalería está blandiendo la espada de la imposición de aranceles en todo el mundo, y eso fatalmente afecta directa o indirectamente los derechos de los trabajadores. La presidenta de la República creo que en general ha tomado una política correcta para tratar de contener este proceso de modificación de facto de los términos de los intercambios comerciales en el mundo, pero si bien ha señalado que tiene pues un proyecto que es el Plan México, sí, lo ha consensado probablemente con una buena parte de los empresarios, pero no así con los trabajadores. Entonces eso es algo que nos inquieta y que nos preocupa y nos ocupa. Por ello, este 1 de mayo pues, estamos insistiendo en que los proyectos que se impulsen para tratar de defender la soberanía energética, alimentaria y digital, que por cierto eso lo insistimos mucho nosotros en el contexto del desplegado, pues deban implicar un proceso de diálogo social permanente. Por eso la primera reivindicación, si ustedes checan la estructura del desplegado, es la constitución del Consejo Económico y Social de Estado, que bueno, el nombre correcto es Consejo Económico y Medioambiental de Estado, como una vía en que todos los sectores productivos se reúnan y encuentren alternativas de desarrollo, porque seguramente vamos a tener un fuerte reto por esta política agresiva del gobierno norteamericano. Entonces todas las primeras reivindicaciones, si ustedes lo notaron, tienen que ver con la defensa de la soberanía. Y a continuación vienen las principales reivindicaciones de los trabajadores. Entonces, este es más o menos el contexto en el que está pues manejada la estructura del documento. Fue un trabajo colegiado, hicimos nosotros la primera aportación para la redacción de este documento, posteriormente la CROC hizo algunas aseveraciones o agregados al mismo, y bueno, ya en el proceso de conclusión de la redacción, pues participaron hasta los compañeros de la CEMPA-MN, de CONAJUPE, y por cierto, hay la intención de tratar de generar este proceso lo más unitario posible. Ciertamente fue complicado lograr que todos los sectores de trabajadores se movilizaran este 1 de mayo. Se definió un esquema con una sola columna y obviamente dentro de ese contexto se buscó la convergencia con efectivamente los sectores de la CENTE, ¿no? Y si ustedes ven... Y Nueva Central. Y Nueva Central, pero si ustedes ven, por ejemplo, lo que se comenta en uno de los puntos, no solamente es una reivindicación de la CENTE. Aquí claro, debo aclarar, nosotros, y sobre todo la gente más nueva, tiene que lidiar con la existencia de una estructura de seguridad social que se basa en cuentas individuales, las famosas AFORES, sí, que se instituyeron primero con nosotros en 97, y unos años más adelante, en 2006 me parece, se impusieron también a los trabajadores al servicio del Estado. Entonces ellos y nosotros estamos buscando el que se regrese al esquema de
a la estructura solidaria de los fondos de pensiones y de seguridad social, que todavía no lo hemos logrado, va a ser una lucha muy complicada, pero sin lugar a dudas nosotros lo vemos como una reivindicación legítima, ¿no? Entonces ese es más o menos el contexto de lo que se dio el 1 de mayo. Mi estimado Givanel, derivado de esta unidad sindical que se está viendo, y como bien lo mencionabas, en este proceso que tiene que ver con el TMEC, y sobre todo el tema del presidente de Estados Unidos que toma el poder a partir del 20 de enero, mete sus políticas en cuanto a aranceles. Mi opinión es que él va como el Borras, nada más, con un solo plan, no tiene otro plan alrededor, aparte de que pues desafortunadamente es una persona misógina, racista, y que al final de cuentas también los temas de migración, ahí se ve reflejado parte de este racismo. Mira, es muy llamativo. El discurso de Donald Trump pareciera diseñado para decir que todos los males del mundo le llegan a Estados Unidos desde fuera. Es más, sí, hasta hay un anuncio que aparece puntualmente en la televisión mexicana, que dice: mexicanos, no vengan a robar aquí, perdón, no vengan a cometer irregularidades en nuestro país. Bueno, ese es el discurso. Y obviamente con ese discurso se pretende justificar una situación. Lo que es real es que Estados Unidos está tratando de recuperar su hegemonía. Esa hegemonía que ha sido puesta en peligro por China. Sí. Hemos escuchado de China hasta la saciedad, porque el propósito de Estados Unidos es quedarse con las manos libres para impulsar la guerra comercial con China. Y no le importa que se lleve entre las patas. Pero cuidado, que este hombre no está tan loco y tiene atrás de sí algunos fundamentalistas que lo que buscan es restablecer, digamos, retomando su discurso: hay que hacer América otra vez grande, ¿no? Sí. Eso es lo que quieren. Y obviamente pues no les interesa si nos llevan entre las patas a nosotros o a los mismos norteamericanos. Sí. Porque la política de aranceles le está regresando como boomerang a los propios Estados Unidos. Sí, claro. Pero bueno, ahora, fíjense, una de las reivindicaciones ahí, lo tuvimos que meter muy sucinta, porque ya ves que son 20 y tantos puntos ahí de la redacción. Pero una de las primeras cosas que hizo Trump fue eliminar los presupuestos para toda una serie de objetivos, entre otras lo que implicaban las acciones afirmativas, los derechos de las mujeres. Entonces, en primer lugar, le está pegando a los derechos de los migrantes. Dentro de esos, los jóvenes que buscan una mejor situación en Estados Unidos se las van a ver negras. Sí. Y las mujeres también. Entonces, hay un discurso donde supuestamente ellos van a tratar de obtener beneficios, pero al final de cuentas yo creo que la situación se le está revirtiendo como boomerang. Sin embargo, pues sigue insistiendo en ello. Hay que ver cómo responde China, porque hay muchos de los elementos que tendríamos que analizar en este proceso. Pero lo más importante para nosotros es que al final nosotros somos el vecino y socio comercial más importante de Estados Unidos. Y ahí va otro. Todo lo que hagan, todo lo que definan como políticas, nos va a terminar pegando. Sí. Entonces tenemos que definir una alternativa de desarrollo que sea un poquito más independiente de nuestros vecinos del norte, que por cierto, el gobierno mexicano comenta que eso pudiera ser su plan México. Nosotros decimos: está perfecto, sí, pero queremos platicarlo contigo. Es más, los telefonistas también queremos platicar con ella, pues respecto de la ley de telecomunicaciones. Qué bueno que se deshicieron del IFT, pero ahora falta una ley reglamentaria respecto a telecomunicaciones. Y qué bueno que se acordaron que les faltaba eso, ahorita que tienen que
pues reglamentar la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, pero están dejando la tarea incompleta. Por eso requerimos el diálogo social. Y bueno, además de obtener todo el conjunto de reivindicaciones históricas, yo he notado, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, que hay un matiz un poquito menos agresivo de este gobierno que el de López Obrador respecto a los padres y madres de los 43, pero todavía sin que se traduzca en una solución, por ejemplo. Y nosotros, bueno, en todo este contexto, estamos planteando la necesidad de diálogo social, también porque queremos resolver los problemas pues, que tenemos pendientes. Y bueno, ya nada más les traigo a la memoria que ahorita se hizo una pausa en la Asamblea General Nacional, llegó el 25 de abril, la fecha de estallamiento de nuestro emplazamiento a huelga, sin tener un solo ofrecimiento por parte de la administración. Sí. Y no somos el único sindicato que está en esa condición. Entonces, desde luego que tenemos que comenzar a cambiar el estado de cosas. Si este gobierno nos quiere como aliados, yo creo que bienvenido. Apoyamos todas las políticas que haga para tratar de preservar la soberanía nacional, pero nos debe tratar como aliados y debe entender que no se pueden perder derechos laborales en este contexto. Esa es más o menos la idea de que hemos estado comentando con varias organizaciones, algunas con un matiz más agresivo, otras con uno menos agresivo, pero fundamentalmente es el objetivo que estamos buscando este 1 de mayo. Entonces, para nosotros un objetivo adicional pues, es encontrar solución a nuestra revisión salarial y finalmente algo que es una dolencia de la mayor parte de los sindicatos mexicanos. Qué bueno que se incrementan los salarios mínimos, pero no ha sucedido lo mismo con los contractuales. Y ya tenemos algunos casos de los salarios más bajos contractuales que empiezan a ser alcanzados por los salarios mínimos. Bueno, nosotros tenemos aquí el caso del IMSA, ¿no? Sistemáticamente tenemos que prorrogar porque hay que incrementar y preservar el diferencial que tiene con respecto al salario mínimo, ¿no? Sí, porque pues, al final de cuentas, ahorita nosotros hemos vivido desafortunadamente un golpeteo a la clase trabajadora por estas reformas neoliberales que se vinieron desde el PAN y continuando con el PRI. Ahora, precisamente por lo que estás refiriendo, ¿cuál es tu opinión al respecto de lo que hemos vivido en ese sentido? ¿En los tiempos recientes o anteriormente? Recientemente, de lo que nos dejaron. Bueno, mira, obviamente hay un problema muy difícil de resolver. La devastación generada, la erosión causada en los salarios de los trabajadores como resultado de décadas de reformas neoliberales, sí fue brutal. Yo me acuerdo hace años, cuando todavía no tenía barriga y estudiaba en la escuela. Hace 2 meses. Apenas. Hace poquito, ¿no? El salario de un profesor era más o menos decente. Sí. Y más aún de un profesor universitario. Hoy en día como que está trastabillando fuertemente esa parte. Ahora, yo comprendo, hablando de las políticas de la actual administración, que había que comenzar por una parte, ¿no? Por un lado, no podía resolverlo todo de un solo trancazo. Entonces, implementaron políticas sociales para amortiguar el efecto que todas estas políticas acumuladas durante mucho tiempo habían tenido sobre la clase trabajadora. Y optaron, evidentemente, por mejorar el salario mínimo. Hasta ahí todo bien. Pero ahora tenemos que resolver los salarios contractuales. Si no, vamos a llegar a a lo que les decía hace rato. Empiezan a alcanzar los salarios mínimos a los salarios contractuales e incluso a rebasarlos. Entonces tenemos que ver de alguna manera políticas para ir resarciendo también el poder adquisitivo de los salarios contractuales, que pueden ser, por ejemplo,
reducir la carga impositiva, que puede ser el incremento de aguinaldos, etcétera. Ahora, esa es una parte. Ahora, esto, al mismo tiempo que tenemos que lidiar con las políticas del señor Trump, y que en ese propósito, recuérdese que formalmente, aunque creo que ya está valiendo queso el TMEC, pues todavía existe hasta la fecha, y hay una fecha para comenzarlo a revisar, y va a ser bajo condiciones bastante complicadas. Entonces, lo que nosotros insistimos es que haya mayor presencia sindical en la revisión del TMEC y de su capítulo laboral, que yo mucho me temo que va a querer desaparecer el gobierno de Trump, y que al mismo tiempo hay que ir avanzando en las políticas laborales. Pues, digo, hay que eliminar trámites para que se haga factible la libertad sindical, hay que lograr que se vayan moviendo los salarios contractuales mucho más rápidamente que lo que se ha dado en los últimos años. Ahora, no es fácil, entiendo esa parte, pero pues al menos tendría que haber una vía de diálogo para que el gobierno adquiriera sensibilidad respecto de esos planteamientos sindicales, ¿no? Es correcto, y es ahí donde va mi última pregunta, ya para que continúe la compañera Jessie, en el sentido de que, pues al final de cuentas son políticas públicas, que los sindicatos están inmersos en todo esto, la sociedad, para ese diálogo que se está buscando, y al final de cuentas, ¿con quién? Con el gobierno federal, y directamente con la doctora Claudia Sheinbaum. Como bien lo comentabas dentro de tu intervención, ahorita pues en ese sentido se ve otra postura con el gobierno anterior, con el caso Ayotzinapa, pero al final de cuentas hay puntos claves que todavía se quedan pendientes en ese contexto cuando tocas otros organismos, como tiene que ver con el ejército. En ese sentido, con estas políticas públicas que en general estamos buscando ese diálogo social con la presidenta de la Nación, ¿cuál es tu opinión ahí al respecto, mi estimado Givanel? Híjole, mira. Sí sé que es complicado. Hablar de políticas públicas, sí, yo creo que es muy importante. De hecho, tiene que haber una estrategia de desarrollo que se concrete en políticas públicas, y lo que es importante, hasta ahorita, al parecer el gobierno ha intercambiado opiniones con sectores de empresarios, y no con todos los empresarios, pero al menos ya hay un inicio de diálogo con ellos. Con nosotros ha habido una situación de ausencia, y lo que es más, algunos personajes siniestros como Pedro Aces de repente aparecen retratados como los favoritos, si no del actual régimen, sí de una corriente del actual régimen, sí, encabezada por Ricardo Monreal, y por cierto están muy representados en el capítulo laboral del TMEC. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que cambiar. Así es. No va a ser sencillo, porque mira, hay que entender una cosa, que llegara a México un gobierno de izquierda fue posible, porque ya se estaba cayendo a pedazos todo el andamiaje de PRI-PAN, pero los dejaron pasar de alguna manera condicionado. Y hoy en día, por ejemplo, ellos tuvieron que hacer una reforma judicial que a algunos amigos míos no les gusta y otros tienen sus reservas, pero tuvieron que hacer una reforma judicial para que no les pasara lo que en otros países, como Ecuador, como en donde las resoluciones del Poder Judicial detenían de repente todo lo que se avanzaba socialmente, pero eso les costó. Entonces, sí va a ser muy importante que la manera de resolver la ecuación y desatorar todo este andamiaje es teniendo el apoyo de la gente. Y lo que se requiere para que México encuentre una estrategia de desarrollo distinto es que los trabajadores se involucren y que el gobierno los tome en cuenta. No solo a los que simulan ser representantes de los trabajadores, señor Pedro Aces, no se moleste, sino, pues, mira, porque no es el único sector, Francisco, y eso es muy importante, es clave. Así es. Los últimos años es construir unidad en el movimiento obrero. Empezó con la UNT en los 90, luego la mesa de diálogo sindical,
y hoy en día está generando la GT, lo que quiere es conformar un gran frente de los trabajadores, independientemente de sus diferencias, puedan ofrecer una visión alternativa de lo que necesita el país. Es correcto. Entonces, esa es una estrategia muy importante, que sí se nos estaba escapando, y la rúbrica del documento son esos 3 referentes. Y eso es muy importante porque, de alguna manera, no con los que simulan que representan a los trabajadores, sino con las verdaderas centrales sindicales, yo creo que se puede construir ese objetivo, ¿no? Y bueno, todo esto que hacemos, a veces los compañeros preguntan, ay, ¿por qué marchamos? Ay, ¿por qué lo hacemos? Ay, porque nos queremos escuchar, pero y solamente así vamos a hacer que la sociedad, en primero, nos escuche lo que realmente necesitamos, y además el gobierno. Sin embargo, comentó un compañero en la mañana en la conferencia de prensa que el sindicalismo mexicano ha perdido fuerza. ¿Tú qué opinas y qué crees que es lo que ha venido afectando esto? Mira, pasó una cosa con el sindicalismo mexicano. Durante todas las jornadas en que estuvo predominando el neoliberalismo, los sindicatos mexicanos habían surgido en algún momento para representar a los trabajadores, pero muy rápidamente sirvieron también como mecanismos de control. Sería muy largo hablar de cómo fue esa situación. Lógicamente, cuando se empiezan a aplicar políticas contrarias a los trabajadores, perdieron su razón, o habían perdido parte de su razón de ser. Yo creo que ahorita está dándose una reestructuración que está impulsando nuestro secretario general, justamente para garantizar que haya una masa crítica de trabajadores y de organizaciones sindicales, y básicamente es recuperar el vigor del sindicalismo mexicano. Ese es el gran tema, la gran estrategia que está impulsando Francisco. Y yo creo que en esa parte es muy, muy importante. Y bueno, déjame decir una cosa respecto de otro comentario que sí es muy interesante. Miren, históricamente los telefonistas hemos aprovechado mucho el 1 de mayo. Cuando las 4 huelgas, en alguna ocasión fue cuando estrenamos el vestido de rojo y negro, porque llegamos en huelga a un 1 de mayo. Más recientemente, pues volvimos a hacerlo a propósito de lo que pasamos. Mira, primero tiene la significación histórica, que ya la comentamos, pero lo más importante es que nosotros lo hemos utilizado también como un elemento para llamar la atención sobre nuestros conflictos, sobre nuestras demandas. La última huelga que tuvimos, ya sabes que estaba pendiente de un hilo el tema de la jubilación, allí se planteó, y mucho antes, híjole, pues desde el convenio de operadoras hasta las primeras huelgas que se tuvieron, pues fueron aprovechadas por nosotros. Sí, es fatigoso marchar, pero de alguna manera tenemos que llamar la atención, y sobre todo, esta 1 de mayo marcó un hito en cuanto a la conferencia de organizaciones sindicales. Nos falta todavía trabajar mucho en ese tenor, pero creo que vamos en el camino correcto para generar esa condición, porque efectivamente hay quien no nos quiere ver ni nos quiere oír. Entonces tenemos que hacernos nosotros notar a través de la movilización, y de la movilización con propuesta. Porque si ustedes notan, ahí hay una generosa cantidad de propuestas, sí, de los trabajadores respecto de cómo debe funcionar este país, y eso es importante porque además tenemos que cerrar filas ante el loquito del norte, ¿no? Sí. Así es. Y fíjense, compañera Jess y compañeras, mi estimado Givanel, lo que proyecta nuestro secretario general en estos procesos sanitarios, pues es básico y es fundamental,
porque quienes generan y son propicios de la parte de la riqueza de nuestra nación, de nuestro país, pues la clase trabajadora del campo y de la ciudad, y no por ello nosotros tenemos que estar reprimidos en ese sentido, no dejarnos tener una libertad democrática para elegir quién nos vaya a representar. En ese sentido, si hay empresas, hay patrones, hay directivos que si no están a modo de estos sindicatos, ¿qué hacen? Los empiezan a despedir, empiezan a irse sobre sus derechos laborales, y sobre todo, si no hay una situación que esté en acorde a estos empresarios, a estos capitalistas, a estos patrones, a estos directivos, pues tú no me sirves y vas para afuera. En ese sentido, mi estimado, bueno, ahorita nos comentas también al respecto, mi estimado Givanel, ¿qué ves en esta situación que te comentaba la compañera Jessy, que ya bien lo referiste? Al final de cuentas sí hay una baja en la parte del sindicalismo, pero al final de cuentas ahorita yo creo que estamos proyectando algo de unidad, de fortaleza precisamente, y la parte sindical de nuestro sindicato es fundamental porque tenemos 31 estados donde somos participantes como sindicato de telefonistas, y de estas en total con las empresas que tenemos alrededor, 191 secciones, en donde ahí, en ese sentido, con todo esto y estos procesos unitarios, ¿no crees que sea una parte fundamental para que este desarrollo del sindicalismo en México tenga este crecimiento? Mira, hay que acordarse, puede ser que algunos crean que lo viví, pero los primeros procesos de huelga que generaron el 1 de mayo, ajá, terminaron con los dirigentes sindicales ahorcados. Cuando hicimos las primeras 4 huelgas en teléfonos de México, eso hay que comentarle con los veteranos y veteranas, la entrada, la requisa fue brutal. Así es. Nunca ha sido fácil. Ahora, pues estamos haciendo un trabajo para recuperar, no tanto la fortaleza de nuestro sindicato, que yo creo que es fuerte, sino para revitalizar el sindicalismo. Así es, a nivel nacional. Y a nivel nacional. Y hoy en día, junto con este trabajo de impulso en todas las plazas públicas del 1 de mayo, hay que hacer también un trabajo para ir reconstruyendo el sindicalismo y construir las secciones locales de la AGT. Exactamente. Ya vamos muy avanzadas en varias localidades, pero es por ahí. Todavía nos falta. Así es. Miren, cuando se fundó la UNT, en un tiempo récord, creo que hicimos secciones locales de la UNT que en un mes más o menos. Ahorita es más complicado, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque al final de cuentas, lo que está haciendo Trump también es tratar de regresar la rueda de la historia. Va a querer regresar al capitalismo salvaje, a ese que ahorcó a los primeros dirigentes del movimiento obrero, a lo que se dio en Cananero Blanco a través de la represión más salvaje. Yo creo que no estamos nosotros para aguantarle esas cosas, pero tenemos que juntar fuerzas. Y creo que lo que vamos construyendo a través de la iniciativa de nuestro secretario general es el camino. Y es a lo que hay que apostar. Pues ahora sí que ya el tiempo nos va alcanzando, compañera Jessy. Justo. Y pues ya si quieres las últimas intervenciones y ya sabes. No se la sabe. ¿Él no se la sabe? No. Ah, es sorpresa. Híjole, mejor no digo nada. Bueno, pues para ir concluyendo, compañeros y compañeras, agradecemos la participación de cada uno de ustedes en las diferentes localidades que estuvieron. En algunos hubo marchas, en otros hubo meeting, o la actividad que hayan hecho, porque hay algunas localidades donde la inseguridad está muy fuerte, entonces llevaron a cabo diferentes tipos de actividades, pero es muy importante la participación, como lo hemos dicho, no solamente en esta, sino en todos los eventos que se hagan, que realice la organización en pro y para los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, compañero Giva,
Muchas gracias por a ustedes por invitarme. Por venir, por tomarte el tiempo de estar aquí. ¿Algún comentario final que nos quieras Pues aportar? mira, hoy en día estamos en una encrucijada en donde el destino de nuestro país está en juego, en donde el destino de las telecomunicaciones está en juego y en el que el futuro de los telefonistas podemos construirlo. Y pues debemos darnos prisa en ese tenor y seguramente saldremos adelante, como a pesar de los malos augurios ha prevalecido nuestro sindicato desde hace más de 75 años. Así es. Compañero Montero, ¿quieres decir algo antes del final? No, bueno, entonces... Bueno, pues como todos nuestros invitadas que están en Bitácora Sindical, vas a ser víctima de la dinámica Montero. Adelante, compañero Montero. Mira, mi estimado Givanel, te voy a decir una frase, una palabra, y lo primero que se te venga a la mente lo puedes comentar. No nada más una palabra. Sí, está bien, perfecto. Unión Nacional de Trabajadores. Primer esfuerzo sindical de nuestro sindicato para construir o descorporativizar el movimiento obrero. Ok. Asociación General de las y los Trabajadores. El valor de la unidad para revertir o para fortalecer al sindicalismo. Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Unidad, democracia y lucha social. Reformas estructurales. Reformas estructurales. Mira, si son neoliberales, hay que echarlas al basurero de la historia, y si son para beneficio del país, tendrán que ser distintas de las neoliberales. Perfecto, mi estimado. Y por último, Comisión de Acción Política. Hombre, la más fregona, aunque la organización tiene lo suyo, el obrero, también, finanzas, también los dineros. Y finanzas, porque si no nos vayan a cortar la luz. No, pues la verdad es un placer, es un honor tenerte y ahora como invitado, pero bueno, pues al final de cuentas el sindicalismo en nuestro país es fundamental, como bien lo refería nuestro compañero Givanel, y vamos por buen camino, y al final de cuentas el liderazgo de nuestro compañero Francisco pues sabe guiar esa unidad, y yo creo que auguro que este fortalecimiento al sindicalismo se va a ver reflejado muy pronto. Pues hasta el lunes, el jueves, coman frutas y verduras, alimenten sanamente y nos vemos. Feliz cumpleaños, Giva, nuevamente. Gracias a todos, compañeros. No se pierdan ninguna de las emisiones de la barra de STMR Noticias. Nos vemos para la próxima. Gracias, Beuyan. Hasta el lunes. Gracias, doctor.